¿Qué es lo más vergonzoso que has visto hacer a unos novios para su boda? Historia 1. Y no sé ni por dónde empezar. El novio decidió sorprender a su padrino, reemplazándolo en el último minuto, justo antes de la ceremonia, sin avisarle con antelación. Durante la recepción, la pareja se acercó tranquilamente a un invitado y le pidió que hiciera de barman. En ese mismo momento. Luego, el novio llevó el concepto de familia ensamblada a otro nivel, recreando un momento de Dirty Dancing, manos en la cintura y todo, con su madrastra. Por si fuera poco, arrastraron a todas las damas y padrinos al escenario para un número coreografiado sorpresa al ritmo de Paradise by the Dashboard Light. Sin ensayo, sin aviso previo, 8 minutos y medio de pura improvisación. El lugar parecía idílico, el campus de un internado pintoresco. A los invitados se les dijo que podían quedarse gratis en los dormitorios. Lo que no se mencionó, no había sábanas ni aire acondicionado, y el ambiente era más de campamento que de boda. Después del evento el novio envió un simpático correo pidiendo el pago por esas estancias gratuitas. Y para coronar la historia, la misma pareja usó la recepción de otra boda para confrontar públicamente a unos conocidos por no haberlos elegido como parte de su corte nupcial. Una obra maestra del caos matrimonial. Historia 2. Todo esto pasó justo antes de nuestra boda. El plan era que un viejo amigo de la familia de mi esposo, un pastor que conocían de toda la vida, oficiara la ceremonia. Yo no soy religiosa, pero pensé, bueno, está bien. Su madre, que ya había fallecido, había sido una querida maestra de escuela dominical, y toda su familia es muy creyente. Fuimos a la casa del pastor para hablar de la boda y él me soltó de entrada. ¿Van a centrar su matrimonio en Dios? Yo respondí que no. El ambiente cayó en picada. Siguió con un pequeño sermón sobre por qué rechazar a Jesús era, aparentemente, un error cósmico. También tenía opiniones muy firmes sobre nuestro lugar para la boda, un club campestre, al que llamó no sagrado. Finalmente, se negó rotundamente a casarnos. Caos total. Terminamos reclutando a la alcaldesa de la ciudad para oficiar. Yo misma escribí todo el guión de la ceremonia, de principio a fin. El día de la boda, la alcaldesa llegó, todavía recuperándose de una cirugía de espalda bastante seria. Nos dejó claro, nada de poesía, vamos al grano. Llamó a mi esposo Eric, en lugar de Evan, varias veces. Y luego, saliéndose por completo del guión, empezó a recitar el discurso de El matrimonio es un círculo, de la película I Now Pronounce You Chuck and Larry. Casi morimos de risa tratando de aguantarnos. ¿Y el pastor? Vio toda la ceremonia. Después, él y su esposa se tomaron una foto con nosotros, nos recortaron, y pusieron esa versión recortada como foto de perfil. Historia 3. Pasé 10 años filmando bodas, y solo una vez me crucé con una verdadera bridecilla. Dejó a un centenar de invitados asándose bajo el sol veraniego durante más de una hora mientras ella se recreaba en la silla de maquillaje, ajustando minucias en su sombra de ojos como si fuera a abrir un desfile de alta costura, y no a casarse en el patio trasero de su casa. Entre retoques, improvisaba sus votos como si estuviera escribiendo el menú de un brunch, completamente ajena a que los invitados se derretían lentamente en sus sillas plegables. Su tía entró con cautela para comentarle que la gente llevaba mucho esperando. La novia explotó. ¿Por qué todos actúan como si este no fuera mi día? Cuando por fin salió, sus votos eran un revoltijo de clichés y frases a medio terminar. A mitad de la ceremonia, uno de los padrinos se desplomó por un golpe de calor. Capas de ropa formal contra el sol implacable no eran rival. El oficiante le preguntó en voz baja si debían hacer una pausa. La novia, sin perder el ritmo, puso los ojos en blanco y dijo: «Está exagerando. Continúen». Historia 4. Parte de mi familia trata cualquier reunión, bodas, cumpleaños, lo que sea, como una oportunidad para recordar a personas que murieron hace años. No es lo mío, pero bueno, cada uno vive el duelo a su manera. El problema es cuando la cosa se pone rara y los votos matrimoniales se convierten en pequeños obituarios. Justo en medio de una declaración emotiva, si tan solo el tío Barney estuviera aquí para ver este día, falleció hace más de un año, solo mis abuelos lo conocían. Y no suena poético ni conmovedor, sino plano, como leer una lista de compras de fantasmas. Para ser justa, nuestra familia entera es sorprendentemente mala para los discursos.
Somos 4 hermanos, 2 hombres, uno de ellos mi padre y 2 mujeres. Mis padres solo saben hacer chistes. Piensa en stand-up comedy en una cena familiar. El otro hermano, más seco que una tostada sin mantequilla, una vez dio un brindis de 10 minutos en una boda. Sobre la renovación de la cocina de los novios. 10 minutos. Una de las hermanas solo habla si alguien de su rama ha ganado una medalla o recibido un ascenso. Sin trofeos, sin discurso. La última hermana, la especialista en micrófonos fúnebres. Cumpleaños, jubilaciones, baby showers, siempre acaba recordando a alguien que ya no está. Sinceramente, es un milagro que logremos pasar alguna celebración, sin que alguien lea un eulogio improvisado. Historia 5. La novia hizo su gran entrada con la banda sonora de Braveheart, retumbando desde un radiocasete, como un grito de guerra medieval en estéreo. La ceremonia civil express empezó a la 1 de la tarde, y terminó antes de que pudieras parpadear. Salió bajo la misma música de Braveheart, esta vez como si estuviera dando una vuelta de victoria. Luego su madre anunció con orgullo: recepción a las 5:30 de la tarde, 4 horas y media después, sin acceso al salón, sin comida, sin bar. Pero tranquilos, más tarde habría mesas de postres. Así que, como personas razonables, nos fuimos en masa al pub irlandés de enfrente, donde cayeron unas copas y empezó a gestarse una pequeña rebelión. Justo cuando la cosa se ponía animada, nos hicieron volver para esperar en un pasillo alfombrado, como refugiados de boda. Sin sillas, sin bebidas, sin cena. Solo moqueta beige y arrepentimiento profundo. Cuando por fin aparecieron los novios, entraron bajo un arco de palos de hockey, sostenidos por jugadores de floorball con camisetas completas, una mezcla rara entre boda real y final de liga amateur. Y sí, Braveheart sonando otra vez. La sala se vació rápido, algunos regresaron al pub, otros salieron a buscar comida de verdad. Nuestra cena, una cola de máquina expendedora y un cuadradito de limón servido con el entusiasmo de una auditoría fiscal. Para rematar me hicieron sentir culpable para quedarme a limpiar, porque vives cerca, y no tienes excusa, el final perfecto para un desastre cinematográfico. Historia 6. Apenas los novios salieron de la iglesia, la gente se acercó con lo de siempre, flores, botellas, sobres. Pero en vez de disfrutar el momento, la novia sacó un bolígrafo y una libreta, como si estuviera cuadrando cuentas en una parada de autobús. Iba firmando cada sobre o apuntando el nombre de quien venía con las manos vacías, muy romántico. Luego vino la desaparición. Todos se dirigieron al restaurante, listos para la fiesta. Nosotros esperamos, y esperamos. Pasaron 2 horas, resulta que, durante su paseo panorámico, se detuvieron para contar el dinero. Sí, interrumpieron su propio día de boda para hacer una auditoría express. Cuando al fin llegaron, sin gran entrada y con cara de pocos amigos, quedó claro. No estaban conformes con la cantidad. Según ellos, no alcanzaba para cubrir gastos, y además, generar ganancia. Porque claro, ahora las bodas son inversiones. La noche se convirtió en una clase magistral de segregación económica. A los familiares ricos, les dieron trato VIP, pasteles bonitos, platos llenos, carne. A nuestra mesa, nada de carne, ni postres, ni siquiera tenedores, solo cucharas y sopa. Y es difícil necesitar un tenedor si no tienes nada que pinchar. No fue un simple descuido, yo había contribuido lo suficiente para alimentar a 5 personas, incluso horneé pasteles para la boda. ¿Y saben quién no probó ni un bocado de esos pasteles? Yo, igual que media docena más de invitados. La gente empezó a irse minutos después de que empezara la recepción. La novia, muy amable, los llamó horribles por arruinar su día soñado. Yo no tenía coche en ese momento, si lo hubiera tenido, también habría hecho mi salida triunfal, en cambio me quedé atrapado en el caos. Y eso fue solo una parte del desastre. El novio, más tacaño que un tarro con tapa dura, y la novia, imaginen a una Karen con vestido de boda y una hoja de Excel mental. La peor boda de mi vida, historia 7. Fue una noche que se sintió menos como una boda, y más como una escena eliminada de una película de David Lynch por ser demasiado rara. Imagínalo, boda improvisada bajo un paso elevado, junto a lo que generosamente podría llamarse un lago, pero que en realidad era una sopa burbujeante y fétida de algas y piezas de coche.
Los asistentes, mi madre, sobrecargada de café y vibrando de alegría, mi exmarido con su uniforme de gala y una nube de delirios, y yo, con chaqueta de cuero, susurrando lógica desesperada. Estamos literalmente bajo un puente. De noche, junto a la bañera de Shrek. Todo fue idea suya, boda sorpresa, lugar sorpresa. Sorpresa de traer a mi madre como si participara en un loco concurso de «Adivina quién se casa esta noche». Aseguró que el lugar tenía vista pintoresca al agua. Sí, si te gusta el agua con aceite de motor y sin fondo visible. El aire olía a pescado olvidado. El viento aullaba como un fantasma con dolor de muelas. Los camiones rugían encima. Romántico. Aún estaba asimilando el absurdo cuando llegó el ministro de Craigslist, tarde, confundido y consciente al instante de que era un error. Sus ojos, bizcos al nivel visión panorámica. Juraría que podía ver el pasado, el futuro y ambos lados de la carretera a la vez. Me contuve para no reír. Pensé en cosas tristes, mascotas muertas, cambio climático, la vez que dejé caer un burrito en público. Pidió el pago por adelantado, como temiendo que huyéramos a mitad de los votos. Mi madre, siempre entusiasta, sacó un billete de 20 de su sujetador. Mi ex pagó el resto refunfuñando. Yo me preguntaba si ese hombre había casado a alguien legalmente o solo vagaba ofreciendo servicios espirituales a cambio de gasolina. Comenzamos. Olvidó mi nombre. Me presentó como Georgie, lo corregí suavemente. Él hizo un gesto como espantando un mosquito. Georgie, entonces. Y así fui Georgie toda la noche. Mi madre lloraba, el viento intentaba llevarse mi pelo a otra dimensión, y el ministro olvidaba las frases. Nos mirábamos como actores perdidos en una improvisación. Solté, con este anillo, como si fuera un conjuro. Él lo repitió, distraído por un camión que rugió arriba. Le encajé el anillo a mi ex como sellando una maldición. El beso fue breve, como entre desconocidos en una parada de autobús. Mi madre tomó fotos con flash en la oscuridad. Salimos como criaturas de una leyenda urbana. Empecé a reír. No fue una risa tierna. Fue una carcajada de bruja en el bosque. El eco rebotaba en el hormigón. La alegría de mi madre se apagó. El ministro miró a mi ex con compasión. Pobre desgraciado, no tienes ni idea. Firmamos el certificado de matrimonio sobre el capó de su Toyota Corolla. Nadie dijo nada. Después fuimos a un Chili's. Me reí con los entrantes, al llegar a casa, al quitarme las botas. Él intentó ser romántico. Yo reí como quien ha visto el abismo y ha encontrado dentro una banda tocando música de boda bajo un puente. Más tarde descubrí que bebía a escondidas y que sus manos vagaban más de lo debido. No lo consideraba un problema. El divorcio llegó como una brisa de primavera. Y de eso también me reí. Historia 8. Mi tía y su actual esposo se casaron en un viejo cine. Podría haber sido un lugar con mucho encanto, si las cosas no se hubieran torcido casi desde el principio. El oficiante apareció vestido de pies a cabeza con un atuendo gótico completo, como si hubiera salido de un LARP de vampiros. Tras intercambiar votos, el novio anunció que había escrito una canción especial para mi tía, porque él es músico de rock, claro. Sacó una guitarra eléctrica y empezó a berrear sobre su intimidad, cómo sabe ella y todos los detalles explícitos de su vida sexual. Mientras tanto, el oficiante gótico aporreaba la batería como si aquello fuera una versión maldita de MTV Unplugged. Había niños en el escenario. Su padre estaba en primera fila. La familia entera observaba con una mezcla de horror y vergüenza ajena tan intensa, que podría haber derretido la pantalla detrás de ellos. Por si no era suficiente, la pareja vertió varias bebidas alcohólicas en una sola copa de margarita, se declararon uno solo y se besaron como clientes de bar de mala muerte a punto de ser echados al cierre. Mi hermano y yo nos fuimos poco después, aunque regresamos para la cena 4 horas más tarde, que logró igualar el caos de la ceremonia. Historia 9. Boda de un amigo. Un verdadero espectáculo. La novia decidió cantar una serenata al novio, con todo el equipo de karaoke, pero no era solo mala interpretación. Era algo impío en forma de sonido, como ver un accidente de coche en cámara lenta, pero con los oídos. Todos los invitados se quedaron inmóviles, rezando para que sus caras no los delataran. Mientras tanto, el novio había pedido a un amigo fotógrafo profesional, que cubriera la boda.
Un año antes, él le respondió educada pero vagamente con un quizás, y no recibió más noticias. Así que marcó no en la invitación, ya que estaría en otro país. Llega el día de la boda y crisis, ¿por qué no está aquí con su cámara? Y los smoking. A todos los padrinos se les pidió alquilar trajes carísimos de gama alta. Perfecto, llegamos pareciendo estrellas en los Oscar. ¿El novio? Intentó encargar un smoking a medida con un diseño estrafalario. Recibió el presupuesto, se asustó, y pidió que lo hicieran por una cuarta parte del precio. Lo intentaron, y se les agradece, pero el resultado fue que parecía el suplente de un mago en una fiesta infantil. Nosotros éramos James Bond, él, la advertencia visual. Y el brindis. El novio encargó a un amigo preparar un lote especial de hidromiel solo para ese momento. Un gesto precioso. Pero, reservó un salón con estricta prohibición de alcohol externo. La hidromiel quedó exiliada al maletero del coche. Nunca se tocó. Brindamos con lo que había a mano, mientras su bebida artesanal esperaba sola, como una poción fruto de una mala planificación. Historia 10. Oh Dios mío, Marrying Mom and Dad. Una auténtica fiebre televisiva. Para los que viven felizmente sin saberlo. La premisa era sencilla, y a la vez totalmente demente. Niños. Sí, niños reales, llenos de caos, tenían control absoluto sobre la boda de sus padres. No solo influencia. Autoridad total. Tema, vestuario, pastel, entretenimiento, todo lo decidían ellos. ¿Qué podía salir mal? Exacto, todo, absolutamente todo. Las temáticas siempre estaban un paso, o varios, fuera de la cordura. Medieval, espacio, payasos, Australia. Y no una boda en Australia, sino una boda sobre Australia. Invitados con sombreros de corcho, cupcakes de canguro, quizá un solo de didgeridoo durante los votos. Los padres no sabían nada. Llegaban esperando tal vez una fiesta en el jardín, y, en cambio, recibían trajes de astronauta y el encargo de casarse en un castillo inflable mientras les lanzaban confeti en forma de meteorito. El entretenimiento, ay alma inocente, podía ser puenting desde el techo de un almacén, danza interpretativa disfrazados de peces o, mi favorito, una bandeja de insectos servida con tapa de plata y la orden de sonreír. Los invitados siempre parecían rehenes. Veías a la abuela disfrazada de tabernera medieval aplaudiendo entre lágrimas mientras la pareja se lanzaba a una piscina de baba verde, y al final sin falta los padres debían decir que había sido maravilloso. Algo como, sí, cariño, tu boda con payasos, cucarachas y canapés fue el sueño que nunca supe que tenía. Pero en sus ojos, la mirada perdida, el deseo silencioso de una oficina de registro civil y una pinta tranquila. Caos, suavizado para la televisión diurna, y alguien pensó, sí. Esto hay que emitirlo. Sin duda, uno de los picos más extraños de la programación infantil británica. Historia 11. Una boda tipo potluck, en un salón elegante ya transmite vibras de presupuesto confuso. Podría haber sido encantadora en un jardín rústico, pero no. Aquí había lámparas de araña, cortinas de terciopelo y mesas con cazuelas, como si fuera el día de acción de gracias en casa de la tía Linda. Los novios llegaron con retraso elegante, hora y media de retraso, para ser exactos. Los invitados ya miraban la mesa de comida como si fuera la única salida. Luego habló el padrino, y entendió que improvisar significaba dar un sermón libre de 25 minutos sobre emociones vagas y una futura amistad automática, como si el matrimonio viniera con esa función de serie. Sin bromas, sin ritmo, solo un chequeo de vibras eterno. Cuando por fin le tocó a tu mesa, la número 15, acercarse a la comida, la mayoría de los platos ya había perdido la voluntad de vivir. Con suerte pudiste rescatar un poco de caramelos de crock-pot tibios, mientras el resto llevaba horas marinándose en el maletero húmedo de un Corolla. Y justo cuando pensabas que lo raro había llegado al límite, ¡zas!, beso de altar versión novela romántica. Tras el «puedes besar a la novia», la pareja se lanzó con lengua y todo. Frente a toda la iglesia. Tanto, que el pastor tuvo que intervenir en mitad de la bendición. «Está bien, ya es suficiente», dijo, probablemente deseando tener un rociador a mano. Sinceramente, esta boda parecía organizada por un comité de tableros de Pinterest, lasañas tibias y hormonas sin control. Historia 12. Ah, sí. El numerito teatral. En esta boda, los amigos del novio decidieron animar la recepción con una pequeña obra improvisada sobre cómo habían perdido al novio.
algo entre un proyecto de teatro escolar olvidado y una función amateur con exceso de confianza. Irrumpieron en el salón, sin el novio, con gestos exagerados y voces aún más exageradas. Uno, imitando a un compañero de dibujos animados, gritó: «Oye chicos, ¿no estaremos olvidando algo?». Los invitados respondieron examinando con interés sus copas, cubiertos o teléfonos, evitando el contacto visual a toda costa. «No puedo ser yo, siempre estoy preparado», declaró otro, con un guiño y una pausa dramática, como si esperara carcajadas que nunca llegaron. «Oh no, mi corbata», exclamó, sacando un lazo como si fuera un truco de magia, colocándoselo con todo el teatro del mundo, y recibiendo a cambio un silencio sepulcral. «Esperen, ¿es el novio? ¿Dónde podrá estar?», repitieron varias veces, con entusiasmo cada vez más forzado, mientras el público permanecía inmóvil. Finalmente el novio apareció, probablemente sin tener idea de que ese espectáculo iba dedicado a él, y la gente aplaudió por pura cortesía. Al retirarse los improvisados actores, esperando aplausos o risas, lo único que se escuchó fue una voz aislada entre la multitud. Pues, eso fue un poco raro. Una reseña perfecta. Historia 13. La boda se celebró en una iglesia episcopal preciosa. Los vitrales brillaban. El sacerdote llevaba sus vestiduras ceremoniales completas, parecía una pintura sagrada hecha realidad. Y entonces entran los novios con sus hijos, vestidos con petos y camisetas blancas. Parecía que iban a reparar un tractor, no a intercambiar votos. Junto al sacerdote con su túnica bordada en oro, la escena no se sentía como una unión sagrada, sino como una fiesta campestre bíblica. Lo más surrealista llegó durante la ceremonia. El novio decidió que era el momento perfecto para dar un discurso de 20 minutos sobre cómo empezaron su relación. Al principio sonaba inocente, pero pronto empezó a citar la escritura: «Dejad que los niños vengan a mí», y explicó con seguridad que eso significaba que los adultos debían escuchar los consejos de sus hijos. El sacerdote parpadeó, y juró que por un momento su alma se fue de viaje. Después, el discurso se convirtió en una extraña confesión emocional. Él no estaba seguro de querer casarse con la novia, lo dijo varias veces, pero su hijo, cuya madre biológica había muerto trágicamente cuando tenía 4 años, le había dicho que quería una mamá. Así que, ahí estaban. El monólogo dio vueltas, se repitió, y lo que habría encajado mejor como un brindis con pastel y champán se convirtió en parte del acto sagrado, bajo vitrales y velas encendidas. La mitad de los invitados estaba discretamente horrorizada, la otra mitad, demasiado confundida para sentir algo. El sacerdote aguantó con toda la dignidad posible. 2 años después, se divorciaron. Historia 14. Probablemente este fue el plan de escape de boda más exitoso, por accidente, que he oído jamás. Tu primo organizó una boda, pero no de esas con baile, vino y alegría, no. Esto fue más bien como una conferencia gris celebrada en una prisión de buffet frío. La comida, un drama, pollo tibio con textura de traición, patatas que susurraban: «Nos rendimos». La música sonaba, pero bailar estaba prohibido. Podías escucharla, claro, pero no disfrutarla. Como si un DJ en el purgatorio te tentara con una pista de baile invisible. La distribución de asientos era un delirio social. Las familias separadas a propósito, como si fuera un experimento extraño. No solo lejos de tus parientes, te sentaban con completos desconocidos, como en Supervivientes, edición boda. Incluso tus abuelos, con más años de matrimonio que los novios sumados, fueron colocados en mesas distintas. Y entonces llegó la magia. Tu abuela, reina rebelde heroína, se levantó, miró a tu abuelo a los ojos y dijo: «Nos vamos». Y se fueron a un pequeño restaurante cercano, donde había comida de verdad y una cerveza fría. Tú te uniste, luego tus padres. Y pronto, como una revolución silenciosa, la noticia corrió. Tu tío llamó, escuchó la verdad y dijo: «Sí, esto es un desastre». Al cabo de un rato, 20 personas estaban apretadas en aquel local diminuto, compartiendo pintas y platos calientes, disfrutando por fin de la noche. Mientras tanto, en la antifiesta nupcial, la mitad de la lista de invitados desaparecida, la música sonando para cuerpos quietos y confundidos, y los novios en silencio, probablemente preguntándose a dónde se había ido todo el mundo. Nunca más te invitaron a nada. Y sinceramente, ese fue el mejor recuerdo de boda que pudiste llevarte. Historia 15.
Mi boda tuvo uno de los momentos más hermosos de mi vida. Mi hermano, junto con la banda del matrimonio, nos sorprendió con una interpretación impresionante de una canción de Juan Luis Guerra, nuestra favorita absoluta. En cuanto empezó a cantar, todo a nuestro alrededor se desvaneció. Mi esposa y yo llorábamos, de felicidad, de esas lágrimas buenas. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para nosotros. Fue perfecto. Durante unos 5 minutos. Luego mi suegra, que, al parecer, tiene alergia crónica a no ser el centro de atención, decidió que ese era su momento. De la nada, arrastró a un primo lejano de su lado de la familia. No lo conocíamos. Nadie en nuestra mesa lo conocía. Aún sospecho que pudo haberlo recogido de camino. Subió al micrófono y anunció que cantaría My Heart Will Go On. Sí, la de Titanic, pero no en su versión orquestal y cinematográfica, no. Usó una pista cutre de karaoke de YouTube desde su teléfono, sostenido contra el micrófono, con audio distorsionado, y algún que otro chillido de retroalimentación capaz de matar plantas. El baile lento que siguió fue incómodo a niveles históricos, todos miraban, como un accidente en cámara lenta del que no podías apartar la vista. Lo terminamos antes de tiempo, por misericordia. Mi suegra se enfadó como si hubiéramos destrozado su gran sueño al no bailar toda la canción completa de Celine Dion en su versión, Catástrofe Vocal. Por supuesto, esa actuación no apareció en el video de la boda, es como si nunca hubiera ocurrido, y sinceramente así es como quiero recordarlo. 10 años casados, seguimos fuertes, y por suerte sin más versiones improvisadas de Titanic. Historia 16. Hace unos 10 años, mi hermano era gerente de una gasolinera, y contrató a una mujer que, con el tiempo, se convertiría en la mitad de la pareja más caótica de boda que he conocido. A los pocos meses de trabajar allí, pidió unos días libres para casarse. Nada raro, algo normal. Una semana antes de la boda, llega al trabajo casi temblando de emoción y le dice a mi hermano, ¿quieres ver mi nuevo tatuaje? Él, bueno, claro. Ella se da la vuelta, levanta la camiseta y ¡bam! Un enorme logotipo de Monster Energy en verde fosforescente ocupando toda la parte superior de la espalda. Como si fuera un anuncio del fin del mundo, pero en piel. Mi hermano pasmado, vaya, madre mía. Ella sonriendo, genial, ¿verdad? Los dos nos hicimos el mismo. Él, ¿en serio? Y entonces, suelta, como si hubiera resuelto un enigma universal, ya sé lo que estás pensando. Derechos de autor, ¿verdad? ¿Pero qué van a hacer? Ya está en mi cuerpo, ya está en mi cuerpo. Llega el día de la boda, tema camuflaje por supuesto. Ella, con un vestido abierto por la espalda para lucir el tatuaje en todo su esplendor. Tacones camuflados. Velo camuflado. Si hubiera llevado un traje ghillie completo, habría llorado de felicidad. El novio, sin camisa, solo pantalones, botas, pajarita y gorra, todo camuflado. Como un cazador de patos rumbo al baile de graduación. No sé con qué música entraron, pero en mi cabeza, es un remix dubstep del sonido de un quad acelerando. Sus espaldas brillaban al sol, los logotipos de Monster reluciendo bajo una capa de vaselina como faros de amor y malas decisiones. El matrimonio duró exactamente 7 meses. Historia 17. En noviembre de 2018 asistí a la boda de unos viejos amigos de mis suegros. Una pareja mayor, ambos pasaban de los 60, que llevaba décadas junta y finalmente decidió, sí, vamos a hacerlo. El novio había servido en la Marina, y como la boda era cerca del Día de los Veteranos, invitó a un grupo de amigos veteranos de distintas ramas militares. Durante el banquete, en plena intervención, de repente asintió al DJ, y, ¡boom!, empezaron a sonar los himnos militares, uno tras otro. Comenzó a llamar a la gente por rama. Ejército, de pie. Queremos ver a los marines. Fuerza Aérea, ustedes también. Nadie sabía que esto estaba planeado, ni siquiera los veteranos. Se miraban entre ellos levantándose poco a poco, con cara de estar siendo reclutados otra vez. Mientras tanto, los civiles mirábamos nuestras copas y nos removíamos en las sillas, esperando a que terminara ese desfile sonoro patriótico. Duró fácilmente 5 minutos. Entiendo lo que intentaba hacer, su intención era noble, pero madre mía qué momento más incómodo, buen corazón, ejecución desastrosa. Y luego, la guinda, más tarde esa noche, la novia, bastante animada con sus amigas, se quitó los zapatos y empezó a girar descalza en la pista.
Todo fue risas hasta que dio un mal paso, se torció el tobillo y cayó al suelo. Se fue cojeando de la pista entre carcajadas, pero pasó el resto de la noche con hielo en el pie y se marchó de la boda con una bota ortopédica. Durante el mes siguiente, caminaba por su nueva vida de casada como una pirata con la brújula rota. Historia 18. Estaba en la boda de un compañero de clase. Eran jóvenes, unos 22 o 23 años. Todo iba bien, un poco incómodo, pero sin desastres, hasta que llegó el momento de la tarta. En algunos lugares existe la tradición. Después de cortar la tarta, la pareja se da un bocado, y, a veces, se manchan la cara con un poco de crema. Lindo, en teoría. Pero la novia había dejado claro, 1000 veces, que no quería eso, nada de crema en la cara, no era una sugerencia, era una regla. Y claro, cuando llegó el momento, ¿qué hizo él? Agarró un trozo entero de tarta, y se lo estampó en la cara. No un toque suave, sino un baño completo de glaseado hasta los ojos. La sala entera se quedó en silencio. La novia, con la cara cubierta de crema, gritó: «Te dije que no lo hicieras», y salió corriendo. Sí. Él intentó seguirla, pero las damas de honor y la madre de la novia lo bloquearon como si defendieran la portería en la final de un campeonato. Se quedó solo, de pie, junto a la mesa. Ella estuvo desaparecida más de una hora. Mientras tanto, todos bebíamos vino tibio intentando no escuchar la discusión al otro lado de la pared. Al final, una tía salió, dio unas palmadas, y le dijo al personal que empezaran a recoger y a poner música porque esto sigue siendo una fiesta. Pero no lo era. Duraron casados 2 años, y sinceramente me sorprende que tanto. Historia 19, fue una situación de, amiga de una amiga. Ella era una chica extremadamente protegida, de un pequeño pueblo, cristiana devota, dulce e ingenua, del tipo que dice caracoles, sin ironía. Él, no era eso, mucho mayor, ya casado y con 2 hijos, pero, entre estudios bíblicos y un juicio bastante cuestionable, ella se enamoró perdidamente. Al final, él dejó a su esposa, sin custodia, sin ataduras, simplemente una fuga hacia la esposa 2.0. La boda se celebró en la iglesia de su pueblo, con bancos acolchados, y una sencilla cruz de madera al frente. Luego llegaron los votos. Él lloró, literalmente sollozó, en un discurso dramático sobre cómo nunca había conocido el amor verdadero, cómo ella era la única mujer con la que había querido casarse, y cómo toda su vida había sido un largo invierno sin alegría hasta que ella apareció. Mientras tanto, sus 2 hijos probablemente se preguntaban qué significaba eso para ellos. Cuando fue su turno, ella simplemente se quedó quieta, en silencio, mirando al frente. La pausa se hizo eterna. Luego le pasaron un micrófono, comenzó a sonar el piano, y ella se lanzó a cantar una canción original. Sus votos eran una balada casera, con la rima y el ritmo de una tarjeta de felicitación mal traducida. Después de la ceremonia, todos bajamos al sótano de la iglesia para la recepción, porque nada dice celebración, como techos falsos y luces fluorescentes. A mí me tocó cortar el pastel del novio, 2 pasteles en forma de autos de NASCAR, cubiertos con calcomanías comestibles de fotos, que hacían que cortarlo fuera como destripar un animal azucarado. No se podía servir una porción sin atravesar la cara de Dale Earnhardt. Terminé quitando las imágenes y cortando lo que quedaba. Mi amiga cortaba el pastel de la novia, un bizcocho simple bajo una gruesa capa de fondant, sin crema, solo un bizcocho seco bajo una placa de azúcar. El buffet era un potluck con comida que esperarías en una fiesta infantil, mini salchichas, cubos de queso, gelatina con fruta, y ese ponche rosa fosforescente en vasos de papel. No había alcohol, ni baile, porque su religión no lo permitía, así que simplemente, nos sentamos. Para la luna de miel, no hubo limusina ni despedida elegante. Se subieron a una carreta tirada por caballos, 2 caballos trotando sobre el asfalto agrietado, y se dirigieron al único hotel del pueblo, que tenía todo el encanto de un motel barato de carretera. Historia 20. Una vez trabajé como DJ en una boda de una pareja, que levantaba banderas rojas, como si intentara llamar a un yate desde la otra orilla del océano. La primera señal, me ofrecieron un descuento a cambio de una reseña positiva. No, gracias, prefiero cobrar por mi trabajo que inventar un falso 5 estrellas. Luego vino lo más interesante. Querían que hiciera una mezcla en vivo para su primer baile. Sin problema, eso es lo mío. Pero había un detalle.
Ellos no eran precisamente bailarines profesionales. Digamos que he visto niños pequeños, después de una sobredosis de azúcar, con más gracia y coordinación. El baile resultó rígido, torpe y tan lento que parecía un resbalón en cámara lenta. Aún así, sus familias lo adoraron, porque en las bodas se aplaude y se sonríe, aunque el novio esté a punto de caerse en un giro. Después de la fiesta, el novio incluso me dio propina y dijo que había hecho un trabajo increíble. Me fui tranquilo, con la sensación de misión cumplida. A la mañana siguiente, probablemente todavía medio borracho y en plena crisis, me envió un correo con críticas constructivas. Unos mensajes después, eso se convirtió en exigir una disculpa, seguido de negarse a pagar el resto del dinero. Y luego, silencio absoluto. No pasó mucho hasta que el coordinador de la boda me escribió para decir que la pareja estaba furiosa con el resultado del primer baile y que exigían un descuento. Ese mismo baile que ellos habían coreografiado que yo mezclé tal cual me pidieron, y cuya visión original solo ellos conocían. Al parecer yo era el culpable, de su propia torpeza. Le dije al coordinador que se quedaran con el dinero. La verdad, estaba más feliz de librarme de ese circo que de pelear por la factura. Historia 21. Hace muchos años, mi tía cometió un error fatal. Mintió con absoluta confianza. Llevaba tiempo presumiendo ante sus amigas de que hacía el mejor pilau, ese arroz aromático, lleno de especias, capas de hierbas, carne y superioridad en plato. En aquel entonces, servir pilau en una boda no solo era elegante, era de clase alta. Significaba que eras refinado, viajado, y probablemente tenías más de una cuchara de servir. Así que, cuando una amiga cercana planeaba una boda enorme y necesitaba a alguien que cocinara pilau para 500 invitados, naturalmente pensaron en ella. Y claro, dijo que sí, lo dijo con estilo, con dramatismo, y sin la más mínima idea de cómo se preparaba. Su plan fue creativo. En lugar de confesar o buscar una receta como haría cualquier persona cuerda, decidió simular que saboteaban todo. Llegó el día de la boda horas después de que todos empezaran a cocinar. La gente normal empieza sobre las 5 de la mañana, y entró a la cocina como Gordon Ramsay con conmoción cerebral. Su táctica: pedir ingredientes imposibles, especias raras, frutas fuera de temporada. Cualquier cosa que sonara culinaria pero que fuera completamente inútil para un pilau. Incluso pidió ciruelas para el arroz. Pero, para su desgracia, el equipo de la boda estaba muy bien preparado. Todo lo que pedía, lo tenían. Alguien incluso sacó una bolsa de ciruelas como si fuera lo más normal del mundo. Ella miró alrededor, y sintió que las paredes se cerraban. Acorralada por su propia farsa, hizo lo único que le quedaba. Pidió a todos que salieran de la cocina para poder concentrarse. Lo hicieron. Y ella huyó, salió por la puerta trasera, cruzó corriendo el patio y desapareció en el bosque cercano como un fantasma victoriano escapando del escándalo. Nunca volvió. Su bolso quedó sobre un taburete de la cocina. La novia, al enterarse, rompió a llorar, y tuvieron que improvisar arroz de emergencia en ollas industriales con ayuda de los vecinos. Desde entonces, nadie deja que mi tía se acerque ni al pilau, ni a una boda. Historia 22. En la secundaria, un compañero de mi equipo de hockey recibió una noticia que cambiaría su vida. Iba a ser papá. Estábamos en el penúltimo año, su novia estaba embarazada, y en lugar de asustarse o echarse atrás, como muchos pensaban, decidieron casarse. La boda fue sencilla, sin lujos pero llena de corazón. La ceremonia la ofició su padre, que también era nuestro entrenador. Imagínate, la mitad de los invitados eran familiares, la otra mitad, nuestro equipo, y todo sucedió en un Golden Corral. No era una cena previa, era el lugar del evento. Se dieron el sí acepto, junto a la fuente de chocolate, y la recepción fue a unos pasos, junto a la barra de puré de papas. Nada de trajes elegantes, jeans, camisas de domingo, y muchas sonrisas. Después de los abrazos y las fotos, nos fuimos directo al partido. Del arco nupcial, al hielo. El equipo contrario se enteró de la boda, y no paró de bromear en todo el juego, pero el ambiente era pura alegría. No recuerdo quién ganó, pero sí recuerdo la energía de ese día. 7 años después, ya tienen 2 hijos. Él es oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y los 2 niños juegan hockey. Él entrena, arbitra, y vive al 100% la vida de papá hockeyista.
He visto a su padre en algunos partidos de exalumnos, y es evidente que toda la familia está feliz. Una verdadera historia de amor. Historia 23. 5 minutos. Eso fue lo que tardé en perder mi anillo de bodas, 5 minutos después de la ceremonia. Acabábamos de casarnos todavía envueltos en esa nube de felicidad cuando el fotógrafo nos llevó a hacer unas fotos antes de la recepción. Mi esposa me había recordado, al menos una docena de veces, que debía ajustar el tamaño del anillo. ¿Lo hice? Por supuesto que no. Así que, durante una pose romántica, hice un gesto amplio con la mano y ¡ping! El anillo salió volando, como si quisiera escapar del compromiso, y desapareció entre las viñas. Pánico absoluto. Los tres, mi esposa, el fotógrafo y yo, empezamos a gatear entre las hileras, el vestido arrastrándose, la bolsa de la cámara olvidada, y yo sudando como nunca, murmurando disculpas una y otra vez. Mientras tanto, la recepción nos esperaba, y nosotros buscábamos como si estuviéramos desenterrando un tesoro perdido. Después de unos 15 minutos, aunque parecieron horas, lo encontré, milagrosamente, casi lloré. Pero para entonces, mi traje estaba completamente empapado. La ansiedad me golpea rápido y fuerte, y mi cuerpo reacciona, sudando a chorros, como si acabara de correr una maratón en una sauna. Llevaba una camisa blanca fina que, mojada, se volvió una segunda piel transparente. Entramos a la recepción, todos aplaudieron, el fotógrafo explicó la demora con una sonrisa, y la gente se rió. Yo intenté reír también, pero estaba a un paso de salir corriendo a casa. No pude ni probar la cena, estaba demasiado avergonzado. Me senté intentando no levantar los brazos más de lo necesario. Al final, me rendí y me puse a beber. Después de la tercera copa, la vergüenza se esfumó, y pasé una de las mejores noches de mi vida. ¿Lo haría otra vez? No. ¿Me sigue dando vergüenza? Sí. Pero vaya, qué historia. Historia 24. Mi primo, que no era en absoluto religioso, aceptó casarse en una iglesia protestante, únicamente porque su futura esposa insistió mucho. Todo apuntaba a una ceremonia sencilla y emotiva, pero el ministro comenzó abriendo la Biblia por el Apocalipsis y leyendo pasajes sobre quienes irían al infierno: mentirosos, ladrones, adúlteros. En mitad del acto señaló a mi primo y lo acusó públicamente de haber mantenido relaciones antes del matrimonio, afirmando que la única razón por la que la boda se celebraba allí era para que la novia pudiera obtener el perdón. No se detuvo ahí, empezó a señalar a otros invitados acusándolos de diversos pecados, criticando su ropa e incluso nombrando a personas que según él, estaban condenadas. Su sermón duró hora y media, no hubo votos, ni intercambio de anillos, ni beso final. Solo una larga y abrasadora homilía que se sintió más como una humillación pública que como una celebración. Al final, el ministro se limitó a desear bendiciones y dio paso a la fiesta. En la recepción, mi primo, furioso, tomó una cerveza, pidió al DJ que pusiera música de baile, del tipo que el pastor habría llamado satánica, y se lanzó a bailar con una energía casi desafiante, como si quisiera sacudirse toda la negatividad de la ceremonia. La novia, que al parecer estaba de acuerdo con el discurso del pastor, terminó llorando a mitad de la fiesta. El ministro se marchó discretamente, dejando tras de sí un ambiente de tensión. Aquello fue una emboscada espiritual seguida de una auténtica fiesta de rebelión.